Muy buenas tardes. Le agradezco que usted pueda escuchar la palabra de Dios a través de este video. En Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 4 y 5, la palabra del Señor dice así, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En un punto en nuestro cristianismo, dejamos de amar a Dios, como al principio le amábamos. Ese fervor, ese gozo, esa pasión por Dios se fue apagando. Ese amor disminuyó, porque empezamos a amar otras cosas más que a Dios. Y Dios te dice en esta noche, tengo contra ti una sola cosa, que ya no me amas como al principio. Ya no tienes ese fervor por mí. Quiero, hermanos, compartir con ustedes algunos puntos con el fin de activar y cultivar el primer amor. El primer amor que teníamos por Cristo, que fue apagándose poco a poco. Si usted está en esta condición, hay algunas evidencias que reflejan cuando el primer amor por Cristo se apagó. Antes el Señor para ti era un deleite. Ahora es otra cosa el Señor. Ahora para ti se convirtió simplemente en un compromiso. Y antes el Señor era un deleite para ti. Antes tu devocional diario era un deleite. Ahora es una carga. Antes siempre ibas al culto y no te perdías ni un culto. Y hoy pones excusas. Antes testificabas a todas las personas donde ibas, donde andabas. Ahora te da vergüenza hablar de Cristo. Antes había entusiasmo, fervor. Ahora el entusiasmo y el fervor ha cambiado por el desánimo y la apatía en ti. Antes te dolía pecar y llorabas cuando le fallabas a Dios. Ahora pecas y dices, todos fallamos, somos humanos, cometemos errores. ¿Te acuerdas cuando antes en el culto te gozabas y era una alegría y no querías que el culto terminara? Ahora estás viendo la hora. ¿A qué horas el culto termina? Ahora te parece aburrido. Has perdido tu primer amor. Dejaste de amar a Dios. Llegó un punto en tu cristianismo donde caíste, donde llegaste y dijiste, voy a amar otra cosa que a Dios. Voy a amar más aquello que me da deleite que a Dios. Yo prefiero que todo el mundo esté en contra de mí, a que el Señor tenga una cosa contra mí. El texto dice, pero tengo contra ti. Y es que el versículo anterior Dios alaba a estos cristianos de Éfeso que han sufrido, que han tenido paciencia, que han trabajado arduamente, que no han desmayado, y parece que todo va bien, pero el Señor dice, pero tengo una cosa contra ti, que ya no me amas como al principio me amaste. Cuando tu oración no era de 2 minutos, sino tu oración era de 1 hora, de hablar con Dios, donde desmayaba tu alma delante de Él, donde derramabas tu espíritu delante de Él. Pero
Así como Dios nos reprende y muestra evidencias cuando perdemos el primer amor, también Dios en su sabiduría nos da las formas para volver a sentir el primer amor. Y específicamente el versículo número 5 nos habla de 3 formas como los cristianos, cuando perdemos ese amor por Cristo, podemos volverlo a retomar. Voy a leer el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego dice el versículo 5, recuerda. Y cómo es Dios en su sabiduría. Recuerda. Recuerda cómo eras antes y cómo eres hoy. Acuérdese, hermano, cómo era usted antes. Cómo era su cristianismo, cómo fluía su cristianismo, cómo fluía su evangelio en usted y cómo lo precioso que era su vida espiritual. Por eso Dios dice, recuerda. Y nadie más puede recordar perfectamente que usted mismo y que yo mismo. Recuerde esos años, cuando se bautizó, cuando empezaba a llegar a la iglesia, cómo era su vida, cómo era su firmeza en su cristianismo. Recuerda de dónde te sacó el Señor y dónde Él te puso, dónde Él te sacó, dónde estabas perdido en el pecado rumbo al infierno y cómo Dios de allí Él te sacó. Por eso Dios te dice, recuerda el momento cuando yo llegué a tu vida y cuando te saqué de allí. ¿Qué hubiera pasado si yo como el Señor no hubiera llegado a tu vida? Seguramente estarías en una cárcel, estarías muerto y quemado en el infierno por la eternidad. Quiero que recuerdes eso, el día que pasaste de muerte a vida, el día que yo me convertí en el camino tuyo. Recuerda cómo estaríamos hoy si no lo hubiéramos conocido. Seguramente nuestra vida, nuestro matrimonio hecho pedazos, nuestra vida hecho pedazos, nuestros hijos hechos pedazos, pero el Señor vino y me alumbró. Y hoy te dice que tienes que recordar ese momento. Recuerda cómo eran nuestros primeros momentos como cristianos. Cuando usted veía su hora y tenía que llegar temprano a la iglesia. Cuando llegaba con su Biblia, con su cuaderno para anotar el sermón, cuando llegaba con su coro especial. ¿Cómo eran esos primeros días? Cuando usted anhelaba que todo el mundo supiera del evangelio que usted había encontrado. Recuerde ese momento cuando alababa a Dios y oraba y era un deleite para usted. Recuerde qué nos llevó a ese estado de haber perdido el primer amor. ¿Qué pasó? Muchos cristianos, he escuchado a muchos cristianos decir, es que yo ya no soy como antes porque tal hermano, o tal pastor, o tal persona me hizo esto, o habló mal de mí. Yo te tengo que decirte una cosa, ¿Dios te falló? ¿Acaso Dios te puso una piedra de tropiezo? Dios no te ha fallado y Dios no merece que tú le dejes de amar. Recuerda en el momento en que dejaste de amar a Dios, llamaste más el mundo, el trabajo, el dinero, el pecado o a tu familia más que a Dios. Recuerda que descuidaste. ¿Te acuerdas? Cuando llegó un día donde ya no, donde tu Biblia la guardaste, y pasó el otro día y viste tu Biblia y la guardaste, y llegó la noche y tenías mucho sueño y te dormiste y se te olvidó orar, y pasó la semana y viste tu Biblia llena de polvo para ir a la iglesia. Ahí tienes que recordar cómo tú caíste.
Recuerda ese momento donde dejaste de amarme, dice Dios. La otra forma, dice el versículo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Normalmente el arrepentimiento es para los incrédulos, pero en este versículo, literalmente, y la interpretación es para el cristianismo, para el cristiano. Lo que Dios está diciendo es que tienes que sentir dolor por haberle fallado. Porque si tú ya recordaste cómo Dios te libró y cómo Dios te ama y te amó, tienes que haber en ti un dolor porque le fallamos, porque le fallaste. Y ese dolor te tiene que llevar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es otra cosa más que una decisión de llevar a cabo un cambio de pensamiento y de corazón y de dirección. No solamente es orar o decirle a Dios, sino es mi actitud. A partir de hoy he recordado cómo caí y me arrepiento de eso y ahora quiero comenzar de nuevo. No hay nada más bonito en la vida que comenzar de nuevo, y más en las cosas de Dios. Y Dios, como un ser de oportunidades, Él obra y nos da la fuerza y la capacidad para amarle. Arrepiéntete es una forma de pedirle perdón. Señor, perdóname, yo te fallé, en verdad te fallé, y ahora quiero retomar tu palabra. Y la tercera forma para volver a sentir el primer amor está en el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Y las primeras obras era ese momento hace muchos años, cuando fuiste bautizado, que tu prioridad número 1 en el día era ese bendito libro. Era tu pasión, era tu más grande deseo, era lo que a ti te traía felicidad y alegría y paz y contentamiento, y era el que te guiaba a toda la verdad. Haz las primeras obras. Ora como al principio, que te levantabas a las 3 de la mañana y te arrodillabas y alzabas tus manos y orabas con ese fervor y llorabas y agradecías a Dios. Ora como al principio. Algo muy difícil para los que han perdido su primer amor es poner a Dios como primer lugar. Pero algo muy difícil, entre comillas, porque al principio tu Dios era el primer lugar. Primero estaba Dios antes que tu trabajo, incluso que tu familia. Dejabas todo lo que estabas haciendo por llegar a la iglesia. Y no por quedar bien con el pastor o con los hermanos, porque tú sabías que Dios merecía y merece el primer lugar en tu vida. A las primeras obras testifica como al principio, cuando ibas en el camión, en el bus, y a todo mundo querías hablarle de Cristo. Cuando cargabas aquí un folleto y entregabas folletos a todos, haz eso. Pero tú dices, pastor, es que no siento hacer eso. No tengo ese deseo. Y Dios no te dice que sientas. Dios te dice que haz las primeras obras. Y comenzarás a sentir lo que al principio sentías. Esa pasión, ese fervor por Cristo, porque Él nunca te ha fallado. Haz las primeras obras. Dios les bendiga.